A ver, ¿cómo se le explica a un trabajador en El Dorado que su fábrica está paralizada porque entraron 12 millones de zapatillas importadas? Uf, es complicadísimo. Y al mismo tiempo, claro, esa misma persona lee en los portales de noticias que el Gabinete Nacional se aumentó el sueldo a 8 millones de pesos. Esa disonancia, ese choque frontal entre la realidad del que madruga y los números que se manejan en las altas esferas, digamos que es el corazón de la Argentina de hoy. Totalmente. Es una fractura que se siente en la calle. Exacto. Por eso, bienvenidos a un nuevo análisis detallado en Ahora Misiones Noticias dentro del espacio de Panorama de Noticias. Hoy es martes 5 de mayo de 2026 y nuestra misión de hoy es desglosar la inmensa cantidad de información de esta jornada. La idea central para la audiencia es separar el ruido constante de los hechos concretos que, al final del día, nos terminan impactando en el bolsillo y en la vida diaria. Tal cual. Y para entender ese impacto, me parece que siempre hay que arrancar por lo más inmediato, ¿no? Por lo que la gente siente en el cuerpo apenas cruza la puerta de su casa. Ni hablar. Hoy el factor ambiental está jugando un papel pesadísimo en el ánimo y en la logística de toda la provincia. Mira el contraste que tenemos hoy. Es una verdadera montaña rusa térmica. Quienes salieron temprano en San Vicente, por ejemplo, se encontraron con una mínima de 14 grados. Un frío que te obliga a salir súper abrigado. Claro, campera cerrada. Pero el pronóstico nos marca una escalada térmica brutal para hoy. Para la tarde en Posadas, esperamos una máxima de 32 grados. Ah, un cambio brusco. Sí, y súmale a eso una humedad del 82%. O sea, no hay lluvias a la vista, pero tenemos una sensación netamente veraniega en pleno mes de mayo. Físicamente el cuerpo siente muchísimo este desgaste de arrancar en invierno y, no sé, terminar almorzando en verano. Es que ese desgaste físico se traslada inmediatamente a la tensión en la calle. No es solo un dato meteorológico al pasar. Cambia por completo la dinámica del tránsito. Totalmente. Con esa amplitud térmica y la humedad altísima que mencionabas, la condensación generó bancos de niebla muy densos en las rutas 12 y 14. Exactamente. La visibilidad bajó drásticamente a unos 700 metros, y esto no es un simple parte de tránsito de rutina. Es un recordatorio físico de lo frágil que es nuestra logística diaria. Claro, es un peligro real. Para quienes están al volante ahora mismo, llevar las luces bajas encendidas y duplicar la distancia de frenado es una cuestión de supervivencia. Sobre todo considerando a los ciclistas, que quedan completamente invisibilizados en esta cortina blanca. Sí, hay que tener muchísima paciencia y cuidado al volante hoy. Y a esto súmale el embudo que se genera en el microcentro de Posadas. A las 7:25 de la mañana tenemos el pico del ingreso escolar. Estamos hablando de unos 2.900 vehículos por hora intentando maniobrar en la ciudad. Una locura. Y si a esa densidad le agregamos los 12 minutos fijos de demora por las obras de movimiento de suelo en la Ruta Nacional 105, bueno, la paciencia del que maneja llega al límite antes de las 8 de la mañana. Es un nivel de estrés urbano altísimo. Y muchas veces lo pasamos por alto. Y fíjate cómo esa tensión que se vive en las avenidas y en las rutas, como una especie de niebla física, se refleja también puertas adentro, en los barrios y en los sectores productivos. Totalmente. Ahí la temperatura social está igual o más alta que la ambiental, y es la niebla informativa que nos toca despejar hoy. Claro, de las calles pasamos a las urgencias de proximidad, entre la urgencia de los barrios y la incertidumbre laboral. A nivel municipal en Posadas, hay herramientas intentando aliviar un poco el día a día. Por ejemplo, el IMUSA. El Instituto Municipal de Sanidad Animal. Exacto. Para quienes no están familiarizados, bueno, tienen su quirófano móvil desplegado esta mañana en la Chacra 103, en el barrio San Cayetano, y también hay vacunación antirrábica en Altos de Bellavista hasta las 11. ¿Son servicios clave para la comunidad? Sí, y paralelamente en Dolores avanzan los operativos para recolectar neumáticos en desuso. Esto a veces parece menor al lado de las grandes noticias macroeconómicas, pero con el 82% de humedad que mencionábamos antes, sacar los neumáticos de las calles es la barrera principal que tiene la ciudadanía contra el dengue. Absolutamente. Son los engranajes básicos de la salud pública, ¿no? Pero el problema surge cuando esos engranajes básicos chocan de frente con reclamos estructurales, como lo que está pasando hoy con el sector docente en Posadas. Ese es un frente de conflicto muy duro. Hay movilización al Consejo General de Educación. Por un lado, sabemos que exigen la recomposición salarial y el pago correcto de los proporcionales de vacaciones. Sí.
Pero hay un punto muy técnico que está enfureciendo a los docentes y es el cuestionamiento al famoso SUNA. Claro, el Sistema Único de Novedades de Agentes. Exactamente. A ver, para entender por qué un simple sistema informático genera semejante marcha, hay que ver el mecanismo real en las escuelas. Totalmente. Cuando el sistema tiene fallas de aplicación o falta de claridad, sobre todo en el nivel secundario, lo que ocurre en la práctica es que una licencia o una suplencia no se carga a tiempo. Y el resultado no es un error de software nomás, es un docente que trabaja todo el mes y llega a fin de mes sin cobrar esa parte de su sueldo. Por eso la urgencia del reclamo. Claro, te toca el bolsillo directamente. Pero si hablamos de urgencias laborales, lo que está pasando en el interior de la provincia, específicamente con la fábrica de zapatillas DAS en El Dorado, es directamente un escenario de supervivencia. Es terrible. Y mira, la situación de DAS es el síntoma local de una decisión macroeconómica nacional muy clara. Sí, Los datos del gremio del calzado indican que la capacidad productiva de esta planta se desplomó un 80%. El mecanismo que desencadena esto es lineal, o sea, se abre la importación de manera abrupta. claro. En los últimos 6 meses entraron al país 12 millones de pares de calzado importado. En ese mismo lapso, la fábrica del Dorado no alcanzó a producir ni 600,000 pares. La asimetría es monumental. Pero a ver, espera un segundo, porque acá es donde la teoría económica básica que uno escucha siempre choca con la realidad. ¿En qué sentido? Y el argumento tradicional te dice que abrir las importaciones rompe los monopolios, genera competencia y, bueno, en última instancia beneficia al consumidor con más opciones y precios más bajos. Sí, esa es la teoría. Claro, pero entonces, ¿por qué eso no está compensando la situación? Porque lo único que vemos de forma directa hoy es a familias enteras del Dorado al borde del despido. ¿Existe un punto de equilibrio real entre la apertura y la producción local? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que estás asumiendo que el mercado interno se ajusta en el vacío, y no es así. Claro, el contexto importa. Exacto. El equilibrio del que hablan los manuales requiere condiciones de competitividad iguales y, sobre todo, políticas de transición. Cuando vos abrís la aduana de un día para el otro, la fábrica local sigue asumiendo costos altísimos de logística, cargas impositivas internas pesadísimas y costos de energía que el fabricante asiático o brasileño directamente no tiene. Claro, corren con desventaja desde el vestuario. Tal cual. El resultado inmediato de ese shock de apertura no es una adaptación mágica de la industria, es la destrucción directa de los puestos de trabajo. Y en una ciudad como El Dorado, fíjate que si la fábrica cierra o despide masivamente, el que sufre no es solo el operario. Se resiente todo el ecosistema. Obvio, se resiente el almacén de barrio, el transporte público, toda la microeconomía de la zona se queda sin circulante. Es un efecto dominó muy peligroso. Y ese efecto dominó, esa parálisis por falta de condiciones estructurales, no se detiene en los límites de emisiones. Si pasamos al mapa del interior y miramos la infraestructura a nivel nacional, te das cuenta de que esa misma asfixia está quebrando al país en múltiples frentes. Totalmente. Es un diagnóstico que lamentablemente se repite calcado sin importar la geografía o el color político de la provincia. Repasemos un poco los datos concretos que llegan de otros distritos porque la verdad son alarmantes. En Santa Fe, Vialidad Nacional confirmó que más del 53% de sus rutas nacionales, específicamente la 33, la 34 y la 11, están en estado crítico. Un peligro constante. Y ojo, que esto no es una queja de los vecinos por los baches. Este deterioro ya provocó 34 muertes en siniestros viales solo entre enero y abril de este año. Terribles esos números. Y en esa misma provincia, Rosario se prepara para nuevas marchas universitarias. Ahora, si cruzamos a Tucumán, la industria azucarera está lanzando alertas rojas. Sí, por el tema del gas. Exacto. Prevén que les recorten el suministro de gas un 35% justo ahora, de cara al invierno. Y a la par, hay denuncias por vaciamiento y recortes profundos en el INTI tucumano. Claro. Y si te vas al sur, en Chubut, un paro docente de 72 horas, sumado a incidentes de represión, forzó al gobernador Ignacio Torres a cambiar su gabinete de urgencia. Mientras tanto, para cerrar el panorama, en Chaco y La Pampa los números de consumo muestran caídas estrepitosas. La venta de diésel cayó un 5,8% y el turismo está virtualmente paralizado.
Todos esos puntos configuran un mapa claro de estrangulamiento logístico y energético. Es un cuello de botella fenomenal. Sí, Tomemos el caso de Tucumán que mencionabas. El mecanismo del corte de gas es clarísimo. O sea, hay una declinación natural en las reservas que llegan desde Bolivia. Y al mismo tiempo, las obras de infraestructura para llevar el gas desde Vaca Muerta hacia el norte no están terminadas o están directamente frenadas. claro, quedan en el medio. Exacto. Entonces la industria azucarera, justo en su momento de mayor necesidad energética, se queda sin combustible. Y si miramos la caída del diésel en Chaco, a ver, eso no es que la gente sale a pasear menos los fines de semana. No, ni hablar. El diésel es lo que mueve los tractores, las cosechadoras, los camiones. Si cae la venta de diésel, significa que el campo y la producción se están frenando de golpe. Viendo todo esto, se me ocurre una imagen. Es como si el país fuera una gran casa, donde las provincias son las distintas habitaciones, ¿no? Y lo que nos muestran los reportes de hoy es que los cimientos de esa casa, o sea, las rutas que sacan la producción en Santa Fe, el gas en Tucumán, los sueldos en Chubut, se están resquebrajando profundamente a la vista de todos, y no hay presupuesto a la vista para apuntalarlos. Es una analogía perfecta. Y para sumar a eso, no solo se resquebrajan los cimientos, sino que parece que el cableado eléctrico se está prendiendo fuego, pero la discusión central pasa por de qué color se va a pintar la fachada, ¿entendés? Totalmente. Hay un problema de prioridades estructurales que es tremendo. Y esa desconexión de prioridades nos lleva directamente al escenario político a nivel federal. Entramos en la sección de bolsillos, presupuestos y disonancia cognitiva. Un tema delicado. Muy delicado, porque acabamos a repasar una serie de hechos cruzados, decisiones administrativas y denuncias penales que manejan hoy los juzgados. Y, como siempre, nuestro compromiso con quienes nos escuchan es reportar estos hechos de forma estrictamente imparcial, dejando en claro que son investigaciones judiciales en curso. No tomamos postura, solo desglosamos la información. Exactamente. Es fundamental separar el ruido político de los datos fácticos en este punto. Arranquemos por los números del Estado. La recaudación impositiva de abril cayó un 4% en términos reales. O sea, ya son 9 meses consecutivos de retroceso. A la par, las transferencias automáticas a las provincias también bajaron un 3,3% real. Una contracción generalizada. Y en este marco de contracción, la UVA encendió las alarmas por la situación de sus hospitales universitarios, como el Clínicas o el ROFO, que atienden a unas 700,000 personas al año. Muchísima gente. Tienen un presupuesto asignado de 80,000 millones de pesos para este 2026, pero las autoridades afirman que entre enero y abril el gobierno no les transfirió absolutamente nada, cero. Es alarmante. Ministros, secretarios y más de 1,000 funcionarios a unos 8 millones de pesos brutos mensuales. Uf. Esto abarca, por ejemplo, al vocero Manuel Adorni y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Aunque hay que aclarar objetivamente que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel decidieron mantener sus propios sueldos congelados. El contraste es fortísimo, sin dudas. Y para entender cómo se asfixia a los hospitales, hay que ver el mecanismo burocrático, porque mucha gente se confunde con esto. A ver, explícalo. Que el presupuesto de la UVA diga 80,000 millones en el papel no significa que tengan la plata depositada. Claro, no es una cuenta sueldo. Exacto. El Ministerio de Economía tiene que autorizar lo que se llama el devengado y luego liberar el pago real. Si pisan ese pago desde la Tesorería Nacional, el hospital no puede pagar insumos, ni reactivos, ni sueldos, por más que la ley de presupuesto les asigne los fondos nominales. Es una parálisis administrativa. Clarísimo. Y a este contexto de austeridad selectiva, se le suma un frente judicial muy pesado. El fiscal Policita está investigando una causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Sí, eso hizo mucho ruido esta semana. Muchísimo. De acuerdo a lo que trascendió del expediente, un contratista llamado Matías Tabar declaró haber cobrado $245,000 en efectivo y sin facturas por las refacciones de una casa en el country indio Cuá. Una cifra enorme. Y el detalle reportado menciona gastos suntuosos, digamos, unos $3,500 solo para una cascada en el jardín, más de $13,000 en una parrilla, climatización de la pileta y un jacuzzi. Incluso, una diputada ha pedido formalmente su detención, acusándolo de presuntos aprietes a testigos en la causa.
Todo esto, repetimos, está en el marco de una investigación. Y ojo que ese no es el único expediente en danza. No. En las últimas horas ingresó otra denuncia penal impulsada por el diputado socialista Esteban Paulón, que ahora recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Sí, la denuncia por las tarjetas corporativas. Exacto. Esa denuncia apunta directamente a Adorni, al ministro de Economía Luis Caputo y a Demian Reider. La acusación se centra en el presunto uso irregular de tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica Argentina. ¿Y qué dicen los informes de esa denuncia? Los informes anexos detallan consumos muy específicos, supuestamente payados con esos plásticos corporativos. Figuran desde gastos en el pub El Pirata en Madrid, hasta servicios de playa con masajes, compras en tiendas de ropa deportiva y facturas en hoteles de alta gama en ciudades como Ámsterdam, Miami y Viena. Un contraste brutal. Totalmente. Y en paralelo a todo esto, se confirmó que el presidente Milei emprende su 16º viaje a Estados Unidos, esta vez con destino a Los Ángeles, para mantener un encuentro con el financista Michael Milken. Y cerrando el plano judicial nacional, un gendarme, Héctor Guerrero, irá a juicio oral. La fiscalía dio por comprobado que disparó de forma antirreglamentaria contra un fotoperiodista durante una manifestación cuando la gente ya se estaba retirando de la zona. Son muchos frentes abiertos. Pero tomemos un segundo para analizar el mecanismo de esas tarjetas corporativas que mencionábamos. Dale. Nucleoeléctrica Argentina es una empresa de capital estatal, pero opera bajo un régimen que a veces flexibiliza ciertos controles respecto a un ministerio central. Tienen otras reglas de juego. Exacto. La sospecha judicial recae en si se utilizaron esos huecos administrativos para desviar fondos públicos hacia consumos personales suntuosos en el exterior. Pero a ver, más allá de lo estrictamente jurídico, lo que estamos viendo es la generación de un fenómeno psicosocial gigantesco, que es la disonancia cognitiva en masa. Claro, el cortocircuito mental del que hablábamos al principio. Totalmente. Porque por un lado, la comunicación oficial bombardea a la ciudadanía todos los días con la idea de que no hay plata, de que el esfuerzo es inevitable, de que hay que soportar la recesión y el ajuste en áreas críticas como la salud. Sí, el mensaje es de sacrificio constante. Pero por otro lado, esa misma ciudadanía abre los portales de noticias y lee sobre cascadas privadas pagadas en dólares billete, salarios de 8 millones para el gabinete y hoteles de lujo en Europa financiados con plásticos corporativos del Estado. La pregunta que surge es, ¿cómo procesa una sociedad un mensaje de sacrificio extremo cuando los hechos demuestran, al menos en las denuncias, una falta de ejemplaridad en la cúpula? ¿Cómo se sostiene el contrato social en medio de una caída del consumo así? La realidad es que no lo procesa. Y ese es el peligro para cualquier administración. El contrato social que sostiene medidas económicas dolorosas se basa en la percepción de equidad. Si estamos todos en la misma, se aguanta. Cuando los mecanismos fácticos demuestran que el sacrificio es para la base y la opulencia es para la dirigencia, la confianza se fractura de inmediato. Y la historia reciente demuestra que esa disonancia cognitiva no dura para siempre, ¿eh? Eventualmente, la percepción se alinea con la realidad del bolsillo de la gente. Y con la realidad apretando tanto todos los días, me parece que necesitamos un respiro urgente, una vía de escape emocional. Y bueno, históricamente en nuestro país, ese rol lo cumple el deporte. Absolutamente. El fútbol en Argentina siempre funciona como un amortiguador social frente a la crisis. Es el escape perfecto. Y la agenda de estos días está que arde. En el torneo Apertura local ya tenemos confirmados cruces que paralizan ciudades enteras. Partidazos. Sí, se viene un clásico cordobés tremendo, Talleres contra Belgrano. Además, tenemos a Boca contra Huracán, a River frente a San Lorenzo y un durísimo Estudiantes contra Racing. Una fecha tremenda. Y si miramos el plano internacional, es una semana clave. Por la Libertadores, Rosario Central está obligado a ganar cuando reciba a Libertad de Paraguay. Boca tiene un viaje histórico a Guayaquil para jugar contra el Barcelona de Ecuador. Y en la Copa Sudamericana, Deportivo Riestra hace de local en el nuevo gasómetro contra Gremio, mientras que San Lorenzo tiene que viajar a Ecuador para enfrentar al Deportivo Cuenca a las 23 horas. La agenda internacional no da tregua. Pero mientras vemos este nivel de exposición, en las categorías menores, la realidad es bastante más cruda. Sí. El ascenso es una verdadera moledora de carne.
Una noticia durísima para San Martín de Tucumán, por ejemplo. Su volante Kevin López se rompió los ligamentos cruzados. ¡Qué lástima! Estamos hablando de 6 a 8 meses de recuperación, y justo antes del cruce por Copa Argentina contra Banfield. Y si hablamos de inestabilidad laboral, mira los bancos de suplentes. Eso te iba a decir. Llevamos apenas 12 fechas en la Primera Nacional y ya echaron a 18 entrenadores. Los últimos en caer fueron Mariano Totli en Godoy Cruz y Darío Lema en Acasuso. Es que eso habla de la desesperación absoluta por los resultados que hay en los clubes. Un proyecto deportivo hoy no dura ni 3 meses si la pelota no entra. Totalmente. Pero fíjate que hay desafíos que van más allá de lo táctico. Lanús tiene un partido por Libertadores contra Always Ready en Bolivia. Pero atención al dato. El estadio está en la localidad de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Es una locura jugar ahí. Jugar al fútbol ahí requiere explicar cómo cambia la física misma del deporte, ¿no? Sí, totalmente. Pensá que jugar a 4.150 metros altera la fisiología humana y la aerodinámica del juego mismo. Al haber menor presión atmosférica y menos densidad en el aire, el rozamiento sobre la pelota disminuye drásticamente. O sea, en la pelota no dobla, como decía Pasarela. Exacto. El famoso efecto Magnus, que hace que un remate con comba doble, ahí casi no funciona. La pelota viaja mucho más rápido, recta y no cae nunca. Tremendo para los arqueros. Olvídate. Y a eso sumale la hipoxia en los jugadores. O sea, el oxígeno no llega a los músculos con la misma eficiencia. Es verdaderamente un desafío físico extremo que roza la supervivencia deportiva. Tal cual. Y a pesar de esas presiones inhumanas, de las lesiones, de las distancias y de la falta de oxígeno, esta agenda deportiva gigantesca sigue girando, ¿eh? Para una sociedad asfixiada por la macroeconomía, sentarse a ver a su equipo en la Copa funciona como una válvula de escape indispensable para poder transitar la semana. Es el único lugar donde las reglas son claras y el problema dura solo 90 minutos. Qué buena definición. Bien, cruzando las fronteras del deporte y mirando el tablero global, llegamos a los hechos internacionales y cómo esos ecos globales rebotan acá en la región. Hoy todas las miradas están puestas en Brasil y en las decisiones que está tomando su gobierno. Es lógico, los movimientos de nuestro principal socio comercial nunca pasan desapercibidos, y menos cuando marcan rumbos tan distintos al nuestro. Mira la medida que acaba de firmar el presidente Lula da Silva. Lanzó un programa por decreto llamado Nuevo Desendeuda Brasil. ¿De qué se trata? En la práctica, es una moratoria de 90 días apuntada directamente a las familias más vulnerables, aquellas que ganan hasta 5 salarios mínimos, que hoy son unos $1.600 mensuales allá. Claro, clase trabajadora. Exacto. El Estado interviene para perdonarles intereses punitorios y otorgarles descuentos sustanciales para que puedan limpiar sus antecedentes financieros, salir del veraz de ellos, digamos, y volver a usar sus tarjetas de crédito. Un enfoque totalmente distinto. Sí. Paralelamente, Lula viaja mañana a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Es una cumbre con muchísima fricción previa por las posturas antagónicas que tienen sobre Venezuela y Cuba. Sí, va a estar tensa esa reunión. Y Trump, por su parte, viene de un susto enorme, ¿eh? Hubo un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca que forzó evacuaciones preventivas. Este es el segundo incidente grave de seguridad que enfrenta desde aquel ataque en abril en un hotel. El clima político en Estados Unidos está muy caliente. Muy. Y en otro punto del continente, en México, se registró un sismo de magnitud 6 en Oaxaca, afortunadamente sin daños de infraestructura reportados hasta ahora. Pero la tensión política allá pasa por el pedido del gobierno mexicano exigiéndole a Estados Unidos pruebas formales que sustenten las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Hay tensiones diplomáticas cruzadas por todo el hemisferio, sin duda. Pero si volvemos a la región y nos enfocamos en el mecanismo del decreto de Lula en Brasil, el contraste con nuestra realidad es un laboratorio de economía política fascinante. A ver, desarrollé un poco esa idea. Fíjate, mientras en Argentina el mecanismo elegido por el gobierno es la contracción monetaria, el recorte del gasto público y el freno en seco de la actividad para equilibrar la macro, Brasil está utilizando la intervención estatal directa para licuar el pasivo de los hogares. Van por caminos opuestos. Totalmente. Al limpiar los perfiles crediticios de las familias de clase trabajadora, Lula busca reactivar la economía, traccionando desde el consumo de base. Y eso tiene un impacto inmediato para nosotros, sobre todo para quienes vivimos en zonas de frontera en Misiones. Ver estas dos visiones diametralmente opuestas conviviendo puerta con puerta es impresionante. Sí se siente en la calle.
Mientras de un lado del río el Estado fomenta a que la gente vuelva a tener crédito para consumir. Del otro lado, la licuación de los salarios frena hasta la compra de lo indispensable en el supermercado. Esas asimetrías terminan definiendo quién cruza el puente para comprar y quién se queda con los locales vacíos de este lado. Así es. Las economías regionales fronterizas son la caja de resonancia perfecta para medir cuál de estos dos modelos logra sostener a su población a largo plazo. Va a ser muy interesante observar esto en los próximos meses. Sin dudas. Bueno, hemos atravesado una cantidad inmensa de información hoy. Y como esta edición en nuestro espacio, para anclar todas estas ideas que fuimos desarrollando, quiero compartir nuestra píldora editorial, la frase diaria. A ver qué nos trajiste hoy. Hoy nos quedamos con una frase del poeta André Breton, que dice: «Amada investigación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas». Uf, qué contundencia. Y me parece que aplica perfecto, porque si tomamos ese concepto de que la realidad y los hechos tarde o temprano imponen su peso inexorable, me gustaría que la audiencia se quede pensando en una ecuación que charlamos hoy más temprano. Te escucho. Vimos el caso de la fábrica de calzado en El Dorado. Si la decisión macroeconómica es dejar que la importación inunde libremente nuestras estanterías, forzando a las industrias de nuestro propio interior a cerrar, y a su vez los sueldos pierden su poder adquisitivo real porque no alcanzan a la inflación, la pregunta que queda flotando es: ¿quiénes exactamente van a quedar del otro lado del mostrador con la capacidad económica para comprar esos productos importados que llegan? Es una paradoja tremenda que te deja pensando todo el día. Porque claro, los números en una planilla técnica de un ministerio tienen que coincidir en algún momento con el bolsillo de la gente en la calle. Si no, la ecuación se rompe. Exactamente. Bueno, y con esa reflexión llegamos al final de este análisis en Panorama de Noticias. Valoramos muchísimo que nos hayan acompañado del otro lado en este recorrido informativo. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar.